compartiendo la bendición después de estar en un hermoso culto el día domingo 7 de octubre del año 2018. Estamos aquí en la iglesia de Iquique, estamos anunciando este preámbulo para saludar a los hermanos que nos siguen por las redes sociales. Aunque usted no lo crea, en este congreso de gendarme evangélico nos decían algunos muchachos, estamos en el Facebook de la hermana Marisa y vemos los cultos de Patricio, vemos los cultos de Iquique, y para ellos la demanda es mayor para los predicadores. Gloria a Dios. Siempre que se esfuercen, que se preparen, porque nadie puede hablar cualquier necesidad. Tenemos que hablar lo que está en el corazón de Dios. Y obviamente que tiene que estar uno conectado con la presencia del Señor para que podamos hacer bendiciones también para los que nos miran en las redes sociales. De España, de Estados Unidos, del sur de nuestro Chile. Y obviamente que seguramente que también acá hay hermanos que nos ven en Chile, donde nos han hecho manifestar su saludo de la octava región. Bendiciones para todos. Les amamos al Señor. Deseamos grandes bendiciones desde la ciudad de Iquique, desde la primera región de Tarapacá. Hoy día tenemos la Santa Cena también. Queremos gozarnos cenando con el Señor. Vamos a invitar aquí a nuestro hermano Christopher Holguín para que nos comparta la bendita palabra del Señor. Recibimos a nuestro hermano en la paz del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Amén, Señor. Dios ha sido bueno conmigo, hermano. Le damos gracias, ¿cierto?, al pastor, a la pastora por darnos la oportunidad de poder servir en este lugar. Amén. Amén, Señor. Que siempre en nuestro corazón haya un fruto de gratitud hacia ellos. Amén. Si decimos que hemos de amarlo, amémoslo en el secreto, hermano. En el secreto de nuestra intimidad, de nuestra oración. Amén. Me encuentro en este lugar, ¿cierto?, con algunos sentimientos encontrados. Porque yo no sé si usted sabía, pero el día viernes falleció mi abuelita, ¿no? Que fue mi madre, ¿cierto? Ella me crió, ¿no? Y tuve la oportunidad de poder estar con ella 20 minutos antes que muriera, ¿me entiendes? Y al orar por ella, yo sentí algo en mi corazón, sentí que Jesucristo salva el alma de las personas, ¿no? Amén. Yo sentí la obra redentora de Cristo, hermano. Sentí el motivo, el significado verdadero de la cruz. Amén. Al salvar el alma de las personas. Amén, Señor. Para la gente, hoy día mi familia se está lamentando. Porque quizás no van a ver más a esa persona. Pero para los que tenemos una esperanza, entendemos que Cristo es real. Amén. Que Cristo salva el alma de la gente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro de Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 3. Tomando de lo que decía mi pastor, ¿cierto? Hay que aprender a escuchar a Dios. Porque hoy día la gente escucha cualquier voz que se le aparece por ahí. Pero muchas veces la voz que nos habla no es Dios. Por eso este joven tuvo que aprender a escuchar a Dios. Bendito sea el Señor. Primera de Samuel, en el capítulo 3. Tiene como título Jehová llama a Samuel. Le damos lectura en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Le aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él le respondió, he aquí. Y él le respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel.
Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: he aquí, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y fue Samuel y se acostó en su lugar. Padre, le damos las gracias por poder compartir tu palabra, Sí, Señor. que pueda ser hallado digno de hablar de ti, Señor, que pueda, Dios mío, expresar el pensamiento original por el cual tú inspiraste esta palabra, Señor, que pueda expresar, Dios mío, el pensamiento, la esencia original de esta palabra, Dios mío, Gloria a y Dios. que usted, Señor, y Espíritu Santo puedan mirar mi vida con misericordia, Gloria a Señor, Dios. para poder hablar de usted, Señor, Amén. para poder hablar de la palabra que me salvó, que me rescató, Señor. Amén. Que pueda encontrar, Dios mío, en estas líneas, Señor, de tu palabra, la inspiración original por la cual usted un día la puso en ese lugar, Señor. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Amén. Santo es el Señor. Fue La la palabra tiene como título: Jehová llama a Samuel. Porque el llamado que hoy día nosotros hicimos caso fue de iniciativa de Dios, llamarnos, alcanzarnos. Usted no dijo en su corazón: hoy día voy a ser evangélico y voy a convertirme al evangelio. Usted recibió el llamado genuino de parte de Jehová, de parte de Jesucristo. Porque fue la iniciativa de Él poder alcanzar su alma y alcanzar la mía. Porque fue la iniciativa de Él poder enviar a su Hijo a padecer la cruz, porque la cruz se padecía, hermano. Porque la cruz hoy día se ve bonita, puesta sobre las tumbas quizás, pero la cruz se padecía. La cruz se sufría, la cruz debía padecerse paso tras paso. Bendito sea el Señor. Y esta cruz que hoy día se pone en todos lugares, Cristo le dio ese significado de esperanza, porque antes era vergüenza y dolor. Bendito sea el Señor. Nos encontramos en el término de los jueces y en el comienzo de los reyes. En el contexto de Israel original de esta palabra tiene que ver con el término de los jueces, como Sansón, como Jefté, como Gedeón, y con el comienzo de los reyes, como Saúl, como David. Bendito sea el Señor. La Biblia describe a Samuel como el último de los jueces y como el primero de los profetas del libro de ellos. Y esta es la transición histórica de Israel entre los jueces, hombres que se levantaban para pelear por Israel cuando Israel sufría calamidades, y entre los reyes. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y el libro de Jueces, en el último versículo, dice que Jueces capítulo 21 dice que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En ese contexto nace el joven Samuel, donde la gente hacía lo que bien le parecía, donde la gente tomaba mujeres que no le correspondían, donde la gente alababa a dioses que no eran su Dios, donde la gente se postraba a adorar a dioses que nunca lo habían salvado a ellos, donde la gente se había olvidado del pacto que un día hizo con Dios. En estos días nace el joven Samuel. En estos días donde es fácil para él haberse convertido a los demás. En estos días donde es fácil para nosotros camuflarnos en un mundo corrupto. En este día donde es fácil para los jóvenes camuflarse en un mundo corrupto, todavía Dios levanta gente con propósito en este lugar. Amén. Bendito sea el Dios. Señor. Amén. El mismo contexto donde Dios levantó a Isaías, donde la gente ya no adoraba a Dios, ya no se acordaba de Dios. Este hombre se levantó a predicar 50 años donde nadie se volvió a Dios, pero siguió predicando hasta el último, porque el encuentro que él tuvo le garantizó nunca volver atrás. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Imagínense eso. Imagínense que en este lugar hagamos todo esto y Dios no esté en este lugar. Esto sería en vano, hermano. Que en este lugar cantemos, que en este lugar adoremos, que vengamos a la oración, que vayamos a predicar a la calle y Dios no esté en este lugar. Eso pasaba en Israel. Tenían sacerdotes, tenían sacrificio, tenían liturgia, pero Dios no estaba ahí. Dios de hace rato se había ido, ¿sabe por qué? Porque la gente responsable de ministrar a Dios era gente corrupta. Era gente que se había olvidado del pacto que habían hecho con Dios.
Era gente que había dejado sus responsabilidades sacerdotales. Era gente que había dejado sus responsabilidades morales para olvidarse de su Dios. Y este joven Samuel porque la Biblia describe que él era joven y que iba creciendo delante de Dios y delante de los hombres. Nace de una mujer llamada Ana, una mujer estéril. ¿Y por qué este libro empieza con Ana? Yo creo que porque era una mujer estéril. Israel se encontraba en esterilidad en ese momento. En Israel no había ni un fruto que alabara a Dios en ese momento. Pero Dios le debía hacer entender a Israel a través de todos los medios que era Él quien iba a proveer la salvación. Que Él era del corazón de Él quien iba a proveer al ungido. Que era del corazón de Él quien iba a proveer al sacerdote fiel. Bendito sea el Señor. Porque cuando Cristo pisó la tierra se encontró una higuera llena de hojas. Porque así estaba Israel lleno de adornos, pero en ella no había fruto. Había religión, había liturgia, pero no había fruto. Bendito sea el Señor. Y Él fue el sacerdote fiel. El que Dios un día dijo, yo me suscitaré sacerdote fiel. Yo me proveeré de sacerdote fiel porque en esta tierra no los encuentro. Y este joven Samuel nace de un corazón de una madre angustiada. Israel se encontraba angustiado porque los demás pueblos, al igual que Penina afligía a Ana, los demás pueblos le despojaban de Israel de sus bienes. Los demás pueblos despojaban a Israel de sus cosechas, de sus ganados, de todo lo que tenían. Y ella subía a adorar a Silo. ¿Por qué Silo? Porque el tabernáculo de reunión se había establecido en Silo en los tiempos de Josué. Y ellos subían cada año a adorar a Dios, a poder ofrecer sacrificio a Dios. Y ahí estaba Elí. Y Ana comienza a orar en su amargura, en su llanto, en su dolor, porque para una mujer no poder tener hijos debe ser terrible, hermano. Pero la Biblia dice que Jehová le concedió tener hijos, o sea que el don maravilloso de poder tener un hijo viene directamente desde Amén. Dios. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Jehová se acordó de su amargura, igual que un día se acordó de la amargura de Israel cuando estaba en Egipto. Y el sacerdote la mira y dice, digiere tu vino. ¿Qué es esto que estás hablando? Y él dice, no, Señor mío, yo no estoy ebria. Yo estoy en amargura de corazón porque no puedo tener hijos. No puedo darle un fruto de mi vientre al hombre que amo. Imagínense cómo se encontraba el pueblo que ni siquiera el sacerdote pudo discernir lo que estaba viviendo esta mujer. ¿En qué situación espiritual se encontraba el pueblo que ni siquiera el sacerdote, el sumo sacerdote, el que estaba encargado de ese lugar, pudo discernir lo que estaba pasando Ana? Y en estos tiempos no había visión con frecuencia, la palabra escaseaba. Y la palabra escaseaba porque Elí tenía 2 hijos y estos hijos eran sacerdotes impíos, que tomaban y menospreciaban las ofrendas de Dios. Oiga, la gente caminaba kilómetros para traerle un sacrificio a Dios y ellos se burlaban de ellos, quitándole, despojándole de su sacrificio. Amén, sí, Señor. Por eso hay que tener cuidado. Es como que yo venga hasta este lugar con ropa de trabajo y me digan, ¿por qué venís con ropa de trabajo? Cuando mi necesidad me ha movido quizá en una micro, quizás todo el día para poder llegar hasta aquí a escuchar una palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Y la necesidad de poder adorar a Dios hacía que la gente caminara kilómetros y kilómetros llevando sus sacrificios para llegar a un lugar donde lo iban a menospreciar. Amén. Ellos tomaban, antes que el holocausto finalizara, cortaban la carne de los animales y se la dejaban para ellos. Imagínense con qué gana iba la gente a adorar ahí. ¿Para qué vamos a ir si allá los sacerdotes nos despojan de nuestros sacrificios? Pero lo único que hacía que ellos siguieran adelante era el amor que tenían por Dios. Amén. Y estaba Elí, y estaban sus 2 hijos. La Biblia dice que ellos se acostaban con las mujeres que velaban en el templo y que menospreciaban los sacrificios y las ofrendas de Dios. Aquellos sacrificios que desde tiempos inmemoriales Dios había establecido como el patrón para que el hombre pudiera alcanzar perdón de pecados. Que nosotros nunca podamos interferir en la adoración de los demás con nuestra religiosidad. Que nosotros nunca podamos interferir en la adoración genuina de un hombre que llega hasta este lugar con nuestra religión. Bendito sea el Señor. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
Pero en medio de todo este contexto, en medio de toda esta decadencia espiritual, la Biblia dice que el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová vestido con un efod. En medio de toda la decadencia espiritual, de toda la corrupción, había un hombre, había un niño dispuesto a adorar a Dios aún en su juventud. Puede que usted lleve un año en el Evangelio, puede que lleve un mes. Bendito sea el Señor, pero su deseo es adorar a Dios, usted tiene que seguir haciéndolo. Amén. No importa que usted vea que la gente quizás no se comporta como usted quiere, usted adora a su Dios. Amén. Usted adora al Dios que lo alcanzó, que le dio una oportunidad cuando nadie le dio una Amén. oportunidad. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y en el capítulo 2, versículo 22 dice que Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Con todo Israel. Lo que los hijos de Elí hacían era algo que se hacía resonar en cada pueblo de Israel. Cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto matarlos o hacerlos morir. Si el hombre hubiera tenido un verdadero compromiso con Dios, lo hubiera destituido a sus hijos de allí. Les hubiera dicho: yo he servido una vida completa a Dios y a Dios no se le sirve de esta manera. Ustedes no pueden hollar los sacrificios de Dios. Ustedes no pueden llegar de cualquier manera a pararse en este lugar a hablar quizás. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros nos paramos acá y muchas veces, yo me siento muchas veces un tipo miserable, hermano. Como dijo el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Que en este lugar se nos da una oportunidad, pero el pecado de nosotros nos asedia cada día. Cada día que queremos ser mejores para alabar a este Dios que nos dio una oportunidad. Que en medio de toda esta decadencia y de todo este contexto, había un joven y la Biblia dice que él ministraba. ¿Y usted sabe lo que era un ministro de Israel en ese tiempo? Era un servidor. Él no andaba con terno ni con corbata. Y Dios todavía no se le revelaba a él, pero ¿sabe lo que él hacía? Él abría la puerta del templo, él limpiaba el templo, él ponía las bancas, él ayudaba, él andaba mirando qué necesitaba el templo para que la gente pudiera venir a adorar a Dios con libertad de espíritu. Amén, amén. Sí, La Biblia dice que la palabra de Jehová todavía no le era revelada. Él todavía no se paraba en un púlpito a decir nada, pero andaba barriendo, andaba limpiando, era portero, era pasillero, las hacía todas para el Señor. Gloria a Dios. Él todavía no se paraba en un púlpito, no coordinaba, no predicaba, no hacía nada, pero el hombre hacía aseo, el hombre ponía las bancas, el hombre iba a la calle, el hombre acompañaba a su sacerdote. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén, Señor. El joven ministraba en la presencia de Elí, y Elí lo miraba, y de alguna u otra manera Elí debía entender que este joven era diferente. Y era diferente porque el que lo había llamado a él se llamaba Jehová de los ejércitos. Amén, Dios, Señor. Señor. A él no lo había llamado la religión ni el cartel de la iglesia. A él lo había alcanzado el Espíritu Santo. A él lo había alcanzado Jehová de los ejércitos y Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Este Dios que se ve bonito cuando se encuentra encerrado en este lugar. Este Dios que la gente encuentra hermoso cuando le hace un milagro. Pero cuando sale a la calle a decirle a la gente que debe arrepentirse, que debe cambiar su vida, este Dios ya no es tan agradable. Cuando se para en las calles a decirle a la gente: vuélvete a tu Dios, este Dios ahora es un Dios que apunta, un Dios que señala, es un Dios malo. Este Dios que cuando lo lleváis colgado en el cuello es un Dios bueno porque no puede decirte nada. Porque no puede decirte: vuélvete a mí. Porque la estampida que tienen pegada al lado de la puerta no te puede decir: vuélvete a mí. Pero este Dios, cuando se para en las calles a hacer resonar su voz profética de que un día volverá, ahora este Dios es malo. Ahora este Dios hace que la gente se sienta mal. En medio de las cosas que vivía Israel, se levantó un joven con un corazón dispuesto a servir a Dios. Y aconteció un día que Elí estaba en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. ¿Sabe por qué sus ojos se comenzaban a oscurecer? Porque él no estorbaba a sus hijos cuando cometían pecado. Porque cuando uno comparte el pecado, cuando uno se hace tolerable al pecado, uno empieza a enceguecerse espiritualmente. Y uno empieza a ver que las cosas que un día eran malas para uno ahora ya no son tan malas.
Que las cosas que un día yo ni siquiera tiraba un papel al suelo porque sentía que le estaba fallando a Dios, hoy día no son tan malas porque me he hecho tolerante al pecado. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Sí, Señor. Y eso trae ceguera a la vida de los hombres. Y los hombres empiezan a buscar opinión en sus propios conceptos. Al igual que la Biblia cuando dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, si él encontraba que era bueno encontrar una mujer del mundo, lo hacía. Si él encontraba que era bueno adorar a un Dios de yeso, lo hacía, no había problema porque cada uno hacía lo que bien le pareciera. Aleluya. Sus ojos no podían ver. El pecado, el compartir el pecado con sus hijos, había enseguecido al sacerdote, al real sacerdote, al sumo sacerdote, al que portaba el efod, al que portaba las vestiduras sacerdotales, al que tenía la capacidad de poder entrar al lugar santo. Bendito sea el Señor, donde estaba la gloria de Dios. Y Samuel estaba durmiendo en el arca. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca. Imagínense esto, hermano, al arca no se podía entrar cualquier persona. Una vez hubo un hombre llamado Usa que tocó algo que no tenía que tocar como el arca y se murió ahí mismo. Cayó muerto al instante porque no era llamado para tocar el arca. Fueron buenas sus intenciones, pero él no debía tocarla. Porque esto no es por intenciones. Esto es por llamado, hermano. Amén. Gloria a Dios. Esto no es por intenciones porque un día nos vamos a morir de hacer las buenas intenciones y va a quedar en nosotros solamente el llamado que un día nos hizo Dios. Y Samuel estaba durmiendo, estaba descansando, él descansaba en la presencia de Dios desde muy niño. Y aunque le habían enseñado desde muy niño muchas cosas, Dios todavía no se revelaba a él. Antes que la lámpara de Dios se apagara. Y esta palabra toca mi corazón y llena mi corazón y trato de sentir lo que Dios sentía en ese momento. Porque la lámpara simbolizaba la guía de Dios para su pueblo. Como dijo nuestro hermano el día de ayer, no había ni un vaso de barro donde Dios podría depositar su gloria para anunciarle al pueblo su corazón. No existía ni un vaso de barro donde Dios podía depositar su corazón para que este hombre pudiera anunciar a Dios. Antes que cesaran las profecías, antes que Dios dejara de hablarle a su pueblo porque no encontró en un hombre fiel y digno de poder hablar de él, Dios miró a Samuel. Dios miró a un joven que lo único que tenía en su corazón era ganas de servirle a él. Dios miró a un joven que lo único que tenía en su corazón era un deseo de conocerle. Y aunque no le conocía, él se mantenía ocupado en las cosas de Dios. Amén. Gloria al Señor. Antes que la profecía cesara, antes que cesara el corazón de Dios de hablarle a su pueblo, de cuánto los amaba, de cuánto Él había padecido un día por salvarlo, un día por rescatarlo, Dios llamó a Samuel. Pero Samuel no le conocía y Samuel fue a Elí porque era la persona más cercana que él tenía. Yo no te he llamado, le dice. Yo no te he llamado, le dice, porque no pudo discernir, como le digo, que Dios estaba llamando a Samuel. Porque si lo hubieran dado lo correcto, le hubiera dicho, yo sé que es Dios el que te está llamando. Hijo, yo sé que es Dios el que te está llamando. Y tú hoy tienes que hacer esto y esto y esto para poder conocerle a Él. Y así pasó una y pasó dos veces. Y el versículo 7 dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Él todavía no conocía a Jehová, ni su palabra le era revelada, pero él servía. Todavía no hablaba en lengua, pero él hacía aseo. Todavía no profetizaba, pero él abría el templo y se paraba de portero esperando que llegara la gente. Todavía no era bautizado en el Espíritu Santo, pero él limpiaba los instrumentos. Todavía Dios no le daba don de profecía, ni de sanidad, ni de nada, pero él ayudaba a su pastor. Todavía Dios no lo ungía como profeta de las naciones, pero él estaba al lado de su siervo. Todavía Dios no lo ungía como quizá un gran predicador, pero él estaba al lado de aquel que desde niño le había enseñado a servir a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor.
Y llamó Jehová por tercera vez a Samuel. La urgencia de Dios de necesitar un hombre que pudiera hablar de él como él quería que hablara. La urgencia de Dios que necesitaba un hombre que hablara la realidad de su palabra. La realidad de la palabra de aquel que amaba a Israel como sale todo el día el sol sobre ese horizonte. Así es el amor que Dios siente por Israel. Amén, Señor. Y el sacerdote le dijo, y entendió que era Jehová quien lo llamaba la tercera vez. Sus ojos se oscurecían y él no podía discernir que era Jehová quien llamaba al joven. Y Jehová le dice, Elí le dice lo siguiente: ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y esto es muy importante porque en ese momento el sacerdote, ¿quién era? Elí. Pero Elí sabía que había un llamado sobre este joven y estuvo dispuesto a enseñarle cómo escuchar a Dios. Hoy día la gente no está dispuesta a enseñarle a los demás porque tiene miedo que les quiten su lugar. Hoy día la gente no está dispuesta a enseñarle a los más jóvenes porque tienen miedo que les quiten su lugar quizás. Pero este hombre, sabiendo que era Jehová quien llamaba a Samuel, estuvo dispuesto a enseñarle. Estuvo dispuesto a enseñarle aunque él sabía que Jehová no iba a desechar a él y a toda su familia. Estuvo dispuesto a decirle: Samuel, hazlo de esta manera. Y se para Jehová. Se paró Jehová y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y cuando dice Samuel, Samuel habla de una urgencia, de un clamor de Dios por alcanzarlo. Como cuando Cristo decía, de cierto te digo, hablaba de una verdad irrefutable, de una verdad que se sostenía con su eternidad, de algo que era cierto y ciertísimo. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo: habla porque tu siervo oye. Habla porque estoy dispuesto a escuchar con interés lo que usted me quiere decir, Señor. Hable porque estoy dispuesto a escuchar con un corazón sincero lo que usted me quiere decir, sea bueno o sea malo. Hable, Señor, porque todos estos años he servido y al fin hoy tengo la oportunidad de conocerle al Dios que le sirvo. Porque el estar aquí no nos garantiza a nosotros conocer al Señor, hermano. El estar aquí no me garantiza a mí conocer verdaderamente a Dios. Sí, Señor. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que había dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le demostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de su casa, de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Sabe por qué temía descubrirle la visión? Porque para él era como un padre. Porque cuando nosotros creamos lazos nos cuesta decir lo malo entre nosotros. Nos cuesta decirlo, hermanito, ¿sabe qué? Usted está haciendo mal esto. En el amor del Señor, cambie esto. Porque cuando uno crea lazos de amistad nos cuesta decirle al demás que está en error, que está en equivocación. Y como Samuel era joven y era inmaduro, le costaba porque quizás amaba a Elí. Porque era la figura paterna que él tenía en ese lugar, en ese momento. Y Samuel tenía que descubrir la visión, tenía que decirle lo que Jehová le había dicho. Llamando pues Elías a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: ven aquí. ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada sin encubrir la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Sé que la palabra que tú me entregas es de Dios. Sé que es Jehová el que te habló. Y aquí está mi vida. Que Él pueda tratarme conforme a lo que yo he hecho. Que Él pueda tratarme conforme a mi pecado, a mi maldad. Y Samuel crecía
Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto quería decir que Dios estaba con Samuel, que desde hace mucho tiempo Israel podía ver florecer, bendito sea Dios, la palabra de Dios de nuevo de Israel. Que él hablaba algo y Jehová lo hacía porque estaban conectados en el Espíritu. Que él decía, el Señor traerá bendición a Israel, y Israel era bendecido. Porque hay gente hoy día que se levanta con palabras de grandeza, de bendición, y Dios nunca te bendice. Y la gente se frustra y se va de las iglesias. Porque hay gente que hoy día habla de mega y de triple bendición y de mega bendición, pero cuando Dios no te bendice y se llena las mismas calamidades de siempre, tú te frustras y te alejas de Dios. Pero todavía hay gente que la palabra de Dios no cae al suelo. La palabra de Dios que Dios puso en esos hombres tiene peso delante de Dios. Gloria a Dios. Y Dios la cumple porque Dios sabe con quién está tratando. Amén. Sí, Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Es como lo que decía mi pastor, de la hermanita que le dijo, hermano, si esa, o hermana, si esa niña no es mujer, va a ser hombre. Porque la gente hoy día trata de escuchar a Dios cualquier cosa. Y todo Israel desde Dan hasta Beersheba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todos los que un día conocieron la decadencia espiritual de los hijos de Eli, hoy día podían decir, ahí hay un hombre verdadero, ahí hay un hombre que realmente tiene el corazón de Dios en él, ahí hay un hombre que no nos miente, que no nos engaña, un hombre genuino, que la gente puede decir eso de nosotros, hermano. Que la gente puede decir, hay un verdadero cristiano, hay un verdadero hijo de Dios, hay un verdadero siervo, hay un verdadero hermano, alguien que no cambia, alguien que no muta, alguien que aunque esté padeciendo las calamidades de esta vida, sigue diciendo que su Redentor vive, sigue diciendo que su Redentor es real, que aunque no tenga trabajo, sigue diciendo que su Redentor es real, que aunque no tenga un peso en su bolsillo, sigue diciendo que el Cristo que el amor verdadero es real, es genuino. Sí, Señor. Gloria a Dios. Porque este mundo está lleno de gente charlatana, hermano. Aleluya. Pero gente creíble hay pocos. Y bendito sea el Señor que en este lugar se nos enseña la verdad de la palabra. Y se nos adornan las cosas con cosas que un día pasarán de largo. En este lugar tenemos un pastor que nos dice la palabra de Dios. Amén. Usted debe dar gracias por esas cosas. Amén. Sí, Señor. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Volvió a aparecer ellos. La gente iba a adorar, la gente iba a cantar, pero Dios no estaba ahí. Como les digo, cuán triste sería para nosotros estar haciendo todo lo que hacemos y que Dios no esté en este lugar. Pero Dios se volvió a manifestar por su palabra, porque Dios no se manifiesta por nada más que no sea su palabra. Dios no se manifiesta al decirle, Señor, que puedo cocinar hoy día, no, hoy día hace poroto. Señor, ¿qué ropa me puedo comprar? Cómprate esa polera. Dios se manifiesta por esto, hermano. Por esto. Por su palabra. Por su palabra es su esencia, su palabra es el mismo. Póngase de pie, amado hermano. Amén.